La vida de Lucía era una obra de arquitectura precisa, construida con la frialdad del mármol y el brillo del acero. Cada mañana, el reflejo en el espejo de su penthouse en Polanco le devolvía la imagen de una mujer que no dejaba nada al azar. Su cabello, un moño impecable que no admitía ni un solo mechón rebelde. Su traje, una armadura de diseñador cortada a la medida. Sus ojos, dos fragmentos de obsidiana que habían desarmado a directivos y cerrado tratos millonarios. A sus 38 años, como directora ejecutiva de una multinacional, había conquistado la Ciudad de México, una jungla de concreto tan feroz como la que había dejado atrás en Madrid. Su matrimonio con Antonio era la viga maestra de esa estructura, un prestigioso médico, encantador y con una sonrisa que parecía sanar antes que el bisturí. Él era su ancla en un país que, a pesar de los años, seguía sintiendo ajeno. Juntos eran la pareja perfecta, una postal de éxito y estabilidad que adornaba las páginas sociales. Su hogar era un santuario de minimalismo y lujo silencioso, donde el único desorden aparente era el amor que, según ella creía, lo llenaba todo. Las cenas, los viajes, las risas compartidas, todo encajaba en el plan maestro de la vida que había diseñado. Pero últimamente, fisuras invisibles habían comenzado a aparecer en el mármol. Pequeñas grietas que Lucía, con su mente pragmática, se esforzaba por ignorar. Antonio llegaba más tarde del hospital, con el cansancio como excusa perfecta. Fue una cirugía. Complicada, mi amor, decía, y ella elegía creerle porque la alternativa era impensable. Su teléfono, antes un objeto sin importancia, ahora se ponía boca abajo sobre la mesa de noche. Un gesto mínimo, casi un tic, pero que gritaba un secreto. Una noche, durante una cena con amigos, él hizo una broma sobre lo casada que estaba Lucía con su trabajo. Todos rieron, menos ella. Sintió el filo helado de un resentimiento oculto tras la sonrisa de su marido. ¿Desde cuándo su éxito se había convertido en un arma contra ella? Se lo preguntó en silencio mientras asentía y forzaba una sonrisa. No, no podía ser. Era el estrés, el de él, el de ella. La vida moderna. Siempre había una explicación lógica. Su mente, entrenada para resolver problemas, se negaba a aceptar uno para el que no tenía solución. Los signos se acumulaban como polvo en un rincón oscuro. Un perfume de mujer que no era el suyo impregnado en su saco, justificado con un «abracé a una colega que tuvo un mal día». Llamadas que cortaba abruptamente cuando ella entraba en la habitación. Telemarketing. «Qué pesados», murmuraba él. Lucía sentía una alarma silenciosa vibrando en su interior, pero la apagaba una y otra vez. Dudar de Antonio era como dudar de la ley de la gravedad. Era derrumbar el edificio entero y ella no estaba dispuesta a quedarse a la intemperie. Prefería concentrarse en el futuro que habían planeado, la casa en Valle de Bravo, los hijos que quizás llegarían pronto. Se aferraba a esa imagen con la misma tenacidad con la que se aferraba a sus metas corporativas. La confianza no era una emoción, era una decisión, y ella había decidido confiar. Entonces, el mundo se detuvo con una llamada. Una voz familiar, quebrada por el dolor al otro lado del Atlántico, pronunció las palabras que ninguna estrategia podía anticipar. Papá ha muerto. El mármol de su vida se hizo añicos. El único hombre que la había amado sin condiciones, su verdadero hogar, ya no estaba. Por primera vez en 1903 años, la directora ejecutiva desapareció, dejando solo a una hija rota y vulnerable. Antonio fue su roca, o al menos eso pareció al principio. Organizó todo, la abrazó, le susurró que todo estaría bien. Lucía se dejó cuidar, agradecida por tenerlo a su lado en un país donde la tumba de su padre se sentía dolorosamente lejana.
El funeral en un cementerio de la Ciudad de México fue un evento sobrio y rápido, lleno de rostros compasivos que no la conocían realmente. Se sintió como una espectadora de su propio dolor. El regreso a casa fue el verdadero descenso al infierno. El silencio dentro del auto era denso, pesado, cargado de un luto que aún no había empezado a procesar. Lucía miraba por la ventana, viendo cómo el sol se ponía sobre la ciudad, tiñendo el cielo de un naranja fúnebre. «Deberías empezar a pensar en volver al trabajo la próxima semana», dijo Antonio de repente, con un tono práctico, casi frío. «¿No crees que es lo mejor para distraerte?» Lucía se giró para mirarlo, incrédula. «¿Distraerme? Antonio, acabo de enterrar a mi padre». «Lo sé, mi amor, y lo siento mucho. Pero la vida sigue. No puedes hundirte en esto», replicó él, sin quitar la vista del camino. Sus palabras, tan carentes de empatía, fueron como echar sal en una herida abierta. «No me estoy hundiendo, estoy de luto. ¿No entiendes la diferencia?» Su voz temblaba, una mezcla de dolor y rabia. La discusión escaló con una velocidad aterradora. Años de pequeñas frustraciones y resentimientos, no expresados, salieron a la superficie. Él le recriminó su ambición, su frialdad, el tiempo que le dedicaba a su carrera. Ella le gritó su insensibilidad, su distancia, su incapacidad para entenderla. Las palabras se convirtieron en cuchillos. «Siempre eres tú, tu carrera, tus problemas, tu dolor», gritó él con el rostro deformado por la furia. «Y tú eres un cobarde que se esconde detrás de una sonrisa perfecta», respondió ella, con las lágrimas corriendo por su rostro. Entonces ocurrió. Un arrebato de ira que borró cualquier rastro del hombre que ella creía amar. Antonio levantó la mano y la golpeó. El chasquido del golpe resonó en el pequeño espacio del auto, más fuerte que cualquier grito. Un silencio ensordecedor lo siguió. Lucía se llevó una mano a la mejilla, sintiendo el ardor punzante y el sabor metálico de la sangre en su boca. El shock la paralizó. No era el dolor físico lo que la quebró, sino la traición absoluta. Antonio no dijo nada. Su respiración era agitada. Con un movimiento brusco, frenó el auto junto a la acera. Estaban justo en la entrada del cementerio. «Bájate», ordenó con una voz gélida que no reconoció. Ella lo miró, confundida, con los ojos llenos de lágrimas y terror. «¿Qué? ¡Que te bajes!», gritó, abriendo la puerta del copiloto desde su asiento. La empujó suavemente, pero con una fuerza que no admitía resistencia. Lucía tropezó al salir, cayendo de rodillas sobre el asfalto. Antes de que pudiera reaccionar, él cerró la puerta, puso el auto en marcha y aceleró, desapareciendo en el tráfico. La dejó allí, sola, en la puerta del cementerio, con el rostro amoratado y el sol poniéndose sobre la tumba de su padre. Abandonada en un país ajeno, en el epicentro de su dolor, con la certeza helada de que el edificio de su vida no solo tenía fisuras, estaba en ruinas. El asfalto estaba frío bajo sus rodillas. El zumbido en su oído derecho ahogaba el ruido del tráfico que se alejaba. Por un instante, el mundo se redujo a 3 sensaciones: el ardor punzante en su mejilla, el sabor metálico de la sangre en su lengua y la humillación helada que le recorría la espalda. Se quedó allí, una figura arrodillada en la penumbra del atardecer, con la imponente puerta de un cementerio como telón de fondo. La directora ejecutiva, la estratega, la mujer que movía millones con una sola llamada, era ahora solo un despojo en la acera. Un taxi se detuvo a su lado. El conductor la miró con una mezcla de curiosidad y lástima. Ella se levantó, con la dignidad que le quedaba, y le dio la dirección de su casa. Durante el trayecto no dijo una palabra. Apoyó la cabeza en la ventanilla, viendo pasar las luces de la ciudad como estrellas borrosas a través de sus lágrimas. Cada semáforo en rojo era una tortura,
un recordatorio de que estaba atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. La ciudad que había conquistado ahora se sentía como un laberinto hostil. ¿Cómo había llegado a esto? El penthouse la recibió con un silencio sepulcral. Las luces automáticas se encendieron, revelando el orden impecable, el lujo minimalista que ahora le parecía una burla. Todo estaba en su lugar, excepto su vida. Dejó su bolso sobre la encimera de mármol y caminó como autómata hacia el enorme ventanal que daba a la ciudad. Las luces de los rascacielos parpadeaban, indiferentes a su dolor. Antonio no estaba. Sus llamadas iban directamente al buzón de voz, una y otra vez. El pánico comenzó a burbujear bajo el shock. ¿Y si no volvía? ¿Y si esto era todo? La idea, que debería haber sido un alivio, la llenó de un terror primario. Estaba sola, completamente sola en un país que no era el suyo. Pasó la noche en vela, sentada en el sofá, sin siquiera quitarse el traje arrugado. El amanecer la encontró en la misma posición. Oyó la llave en la cerradura y su corazón dio un vuelco. Antonio entró, fresco como si viniera del gimnasio. Llevaba ropa deportiva y una botella de agua en la mano. La miró y por un segundo ella vio un destello de arrepentimiento en sus ojos, pero desapareció tan rápido como llegó. «Lucía, mi amor», dijo con una calma exasperante. «¿Estás despierta?» Ella no respondió, solo lo miró, esperando una explicación, una disculpa, algo que le diera sentido al caos. Él suspiró, como si estuviera lidiando con una niña caprichosa. «Mira, lo de anoche se nos fue de las manos. Estábamos los dos muy alterados. El estrés, tu duelo. No debí reaccionar así». Se acercó e intentó tocarle la mejilla. Ella retrocedió como si su mano quemara. El moretón ya era visible, una mancha violácea sobre su piel pálida. «No me toques», susurró ella. La voz le salió rota. La expresión de Antonio se endureció. La máscara del marido comprensivo se cayó, revelando al hombre de la noche anterior. «No seas dramática, Lucía. Fue una discusión que se salió de control. Tú también dijiste cosas hirientes. Además, la muerte de tu padre te tiene muy inestable. Quizás deberías hablar con alguien, un terapeuta». Gaslighting. La palabra resonó en su mente, una definición de libro de texto para lo que estaba sucediendo. Él no solo no se arrepentía, sino que estaba invirtiendo la culpa. La estaba pintando a ella como la desequilibrada. La ira, pura y afilada, comenzó a desplazar al miedo. Los días siguientes fueron una tortura psicológica. Él actuaba con una normalidad calculada, trayéndole flores, preparándole el desayuno, hablando de planes futuros. Pero bajo esa fachada, la manipulación era constante. La escuchó hablar por teléfono con amigos en común. «Estoy preocupado por Lucía», decía con un tono compungido. «El duelo la ha golpeado muy fuerte. Está muy alterada, dice cosas que no tienen sentido, necesita nuestro apoyo». Estaba envenenando el pozo, aislándola, convirtiéndola en la loca, en la esposa difícil, en la viuda inestable. El círculo social que habían construido juntos comenzó a mirarla con una compasión que se sentía como una sentencia. En el trabajo, la batalla era aún más dura. Se convirtió en una experta en maquillaje corrector, aplicando capas de base para ocultar la evidencia física de su humillación. Pero ocultar la tormenta interna era casi imposible. Su concentración se hizo añicos. Se encontraba mirando fijamente la pantalla de su computadora, las cifras y los gráficos bailando sin sentido ante sus ojos. Un colega le preguntó si estaba bien. «Es el jet lag de un viaje reciente», mintió, forzando una sonrisa que le dolió en el alma. Cada pasillo de la oficina se sentía como un campo minado, cada mirada un juicio. La CEO indestructible se estaba desmoronando y temía que la sangre atrajera a los tiburones del mundo corporativo. La jaula de oro nunca se había sentido tan real.
El penthouse era su prisión y el hombre con el que dormía su carcelero. Cada vez que él se movía por la noche, ella se tensaba, el recuerdo del golpe vívido en su memoria. La violencia se había convertido en una amenaza latente, una posibilidad agazapada en cada gesto, en cada palabra demasiado alta. Una noche, después de que Antonio se durmiera, ella se levantó y fue al baño. Encendió la luz y se miró en el espejo. El moretón había pasado de un púrpura oscuro a un amarillo verdoso, un mapa de su dolor. Durante días había evitado su propio reflejo, incapaz de enfrentar a la mujer débil y asustada que la miraba de vuelta. Pero esa noche fue diferente. Miró más allá del golpe. Miró sus propios ojos, los mismos ojos que habían desarmado a juntas directivas enteras. Vio la fatiga, el miedo, sí, pero debajo de todo eso vio una chispa, una brasa que se negaba a extinguirse. Y en ese momento, algo cambió. La mujer del espejo no era una víctima, era una estratega herida. El golpe no la había destruido, la había despertado. La lógica, la frialdad, la capacidad de análisis que la habían llevado a la cima de su carrera, regresaron con una fuerza abrumadora. Se dio cuenta de que había estado tratando de resolver un problema emocional con el corazón, cuando siempre había sido mejor con la cabeza. Esto no era un matrimonio fallido, era una adquisición hostil de su vida. Y ella no iba a permitirla. Su respuesta no sería un grito, no sería un escándalo, sería un plan de batalla, silencioso, meticuloso e implacable. Volvió a la habitación en silencio, cogió su celular, se fue al vestidor, cerró la puerta y bajo la luz fría de un solo foco comenzó la operación. Primero, la documentación. Tomó fotografías de su rostro desde todos los ángulos, claras, nítidas, innegables. Las subió a una cuenta segura en la nube, una a la que solo ella tenía acceso. Creó una nota protegida con contraseña y comenzó a escribir un diario de cada comentario manipulador, cada amenaza velada, cada mentira. Fecha, hora, contexto, datos. Al día siguiente, mientras Antonio estaba en el hospital siendo el héroe de otros, ella hizo una llamada. No buscó en Google abogados de divorcio. Abrió su agenda de contactos de negocios y marcó el número de Sofía Valdés, la litigante más temida de la Ciudad de México. Una mujer conocida por desmantelar corporaciones, no matrimonios. Sofía, soy Lucía Navarro, dijo con una voz firme que no había usado en semanas. Necesito una consulta sobre la disolución de una sociedad, una muy personal. El paso siguiente fue la fortaleza financiera. Se sentó frente a su laptop y con la precisión de un cirujano comenzó a mover sus activos, su sueldo, sus bonos, las inversiones que había hecho antes de casarse. Todo fue transferido a una nueva cuenta bancaria, abierta en línea en un banco internacional. Recopiló cada estado de cuenta, cada declaración de impuestos, cada documento que probara la estructura financiera de su matrimonio. Estaba preparándose para una guerra económica y no iba a entrar desarmada. La parte más difícil fue la estrategia de escape. Sabía que no podía simplemente irse. Él la buscaría, la manipularía para que volviera. Tenía que jugar su juego. Comenzó a fingir. Dejó que él creyera que su táctica estaba funcionando. Se mostró más dócil, más frágil. Lloró cuando él esperaba que llorara. Le dijo que quizás tenía razón, que el duelo la había afectado y que estaba dispuesta a intentarlo. Sabía que entrarías en razón, mi amor, le dijo él una noche, acariciándole el pelo mientras veían una película. Ella contuvo las ganas de vomitar y le sonrió. En su bolsillo, su celular estaba grabando. La oportunidad llegó una semana después. Antonio anunció que tenía un congreso médico en Cancún. 3 días. Era su ventana. El viernes por la mañana lo acompañó a la puerta. Él le dio un beso. «Pórtate bien»,
le dijo con una sonrisa condescendiente. Tú también, respondió ella, con una dulzura que era puro veneno. En cuanto el auto de Antonio dobló la esquina, Lucía cerró la puerta y sacó su celular. Hizo una sola llamada. 1 hora después, un camión de mudanzas discreto, sin logotipos, se estacionó frente al edificio. Los hombres que bajaron no eran operarios comunes. Eran un equipo especializado en traslados ejecutivos, rápidos y silenciosos. Durante las siguientes 6 horas, orquestó el vaciado de su vida de aquel lugar. No se llevó nada que no fuera estrictamente suyo. Su ropa, sus libros, el arte que ella había comprado, los muebles que heredó. Dejó todo lo que habían adquirido juntos. La operación fue de una precisión militar. Cuando terminaron, el apartamento se sentía vasto y hueco. Su eco resonaba en el minimalismo, ahora extremo. Caminó por última vez por las habitaciones. Se detuvo en el dormitorio. La cama estaba perfectamente tendida, como siempre. Sobre la almohada de Antonio, en el lado que él ocupaba, dejó un sobre blanco. Dentro no había una carta de despedida, solo los documentos fríos y oficiales de una demanda de divorcio, presentados por el bufete de Sofía Valdés. Se dirigió a la puerta principal sin mirar atrás. Al cerrarla, el clic de la cerradura fue el sonido más satisfactorio que había escuchado en su vida. No era el final de una historia de amor. Era el comienzo de su liberación. El regreso de Antonio a Cancún fue el de un conquistador volviendo a su castillo, solo para encontrarlo saqueado. El silencio del penthouse era antinatural, un vacío que resonaba en las paredes desnudas. Caminó por las habitaciones, su desconcierto convirtiéndose en una rabia fría al ver los espacios donde antes estaban los muebles de ella, el arte que ella amaba. Sobre su almohada, el sobre blanco parecía una bandera de rendición, pero al abrirlo, comprendió que no era rendición, era una declaración de guerra. Su primer instinto fue el control. La llamó. El número estaba fuera de servicio. Contactó a sus amigos en común, listo para desplegar su narrativa de la esposa inestable y en duelo. Pero las respuestas fueron evasivas, frías. No hemos hablado con ella, Antonio. Espero que todo esté bien. El veneno que había esparcido se estaba volviendo en su contra. La gente no le creía, o peor, habían empezado a creerle a ella, incluso en su ausencia. La batalla legal fue una clase magistral de aniquilación silenciosa. Antonio llegó a la primera reunión con su abogado, preparado para pintar a Lucía como una mujer desequilibrada por el dolor. Sofía Valdés, la abogada de Lucía, ni siquiera levantó la voz. Simplemente proyectó en una pantalla las fotografías del rostro de Lucía, fechadas y en alta resolución. Luego, reprodujo un audio. La voz de Antonio, condescendiente y manipuladora, llenó la sala. No seas dramática, Lucía. Fue una discusión que se salió de control. El abogado de Antonio palideció. La guerra había terminado antes de empezar. No hubo un escándalo en los periódicos, ni un juicio público. La verdad se diseminó de la forma más letal, en susurros, en los pasillos del hospital, en las cenas de la élite, en los clubes exclusivos. La historia cambió. El encantador doctor ya no era la víctima de una esposa ambiciosa. Era el monstruo que se escondía detrás de una sonrisa. Sus pacientes comenzaron a cancelar citas. Sus colegas lo evitaban. Las invitaciones dejaron de llegar. Su reputación, el mármol sobre el que había construido su vida, se hizo polvo. Se quedó solo, un rey depuesto en un reino de lujo vacío, atormentado por el eco de una puerta que se cerró para siempre. 1 año después, la Ciudad de México se veía diferente desde la terraza del nuevo departamento de Lucía en La Condesa. El aire olía a jacaranda y a café recién hecho, no a cristal y acero. Su cabello, ahora suelto,
caía sobre los hombros de una blusa de seda, no de un traje de poder. Era la misma mujer, pero la armadura había sido reemplazada por piel. En el trabajo, su liderazgo había adquirido una nueva dimensión. La frialdad analítica seguía ahí, pero ahora estaba templada por una empatía que sorprendía a su equipo. Entendía la fragilidad humana porque había habitado la suya. Era más fuerte, no a pesar de sus cicatrices, sino gracias a ellas. Su pequeño círculo de amigos era real, gente que la había apoyado en silencio, esperando a que ella estuviera lista para recibir ayuda. Las risas eran genuinas, la paz también. Estaba sola, pero nunca se había sentido menos sola. Había descubierto que la única viga maestra que necesitaba era su propia columna vertebral. Una noche, mientras observaba las luces de la ciudad que ahora sí sentía suya, su celular vibró. Un mensaje de un número desconocido. 4 palabras. ¿Crees que esto ha terminado? Por un instante, un escalofrío helado le recorrió la espalda. El fantasma del hombre que la había abandonado frente a un cementerio. Pero fue solo un instante. Miró el mensaje. Luego levantó la vista hacia el horizonte infinito de la ciudad. Ya no era una amenaza. Era el último y patético eco de un hombre que había perdido todo el poder sobre ella. Una leve sonrisa, desafiante y serena, se dibujó en sus labios. No respondió. Simplemente borró el mensaje y volvió a contemplar su ciudad. La guerra había terminado hace mucho tiempo, y ella la había ganado. El dolor de una traición puede sentirse como el fin del mundo. Puede romperte, humillarte y hacerte creer que las ruinas son tu nuevo hogar. Pero la historia de Lucía nos recuerda que no somos el edificio que se derrumba, sino el arquitecto. Y siempre, siempre tenemos el poder de reconstruir sobre cimientos más sólidos, con un diseño más sabio y con una vista mucho más clara. Porque la traición no define tu futuro. La forma en que te levantas, sí. Renaces más fuerte, renaces más sabio, renaces, finalmente, libre. Cuéntame, en los comentarios desde qué país nos estás viendo, me encantará leerte. Y no olvides suscribirte para no perderte más historias como esta.